todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Bueno, estamos en el capítulo 1, verso número 3. Ahí nos quedamos hace 8 días. Decía yo que es uno de los versículos cristológicos más grande, más hermoso de todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por eso tenemos que retomarlo, tenemos que meditarlo, ¿no? Porque viene hablando del Hijo de Dios, ¿no? Es el centro de la carta de los Hebreos, la exaltación del Hijo de Dios, ¿sí? Y las exhortaciones a la vida cristiana, ¿no? Dice el verso número 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, está enorme el versículo. Lo vamos a dividirlo, cuestiones de estudio. Entonces, en la primera parte, la palabra importante es siendo, que significa ser, el cual es. ¿Sí? Estamos hablando de la gloria, de la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces, es importante, o sea, yo lo he mencionado, hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, definitivamente lo alcanzamos a comprender, ¿sí? Pero nuestra capacidad no da lo que verdaderamente es. O sea, son tres en uno que son diferentes, o sea, es impensable. O sea, no es, el Hijo no es el Padre no es el Hijo y no son el Espíritu, pero son en uno. O sea, es algo que definitivamente nos rebasa, ¿no? Pero sin embargo, en alguna parte de nuestra conciencia, ¿no? Como que queda medio claro, ¿no? Como que nos alcanza a ver esto. Vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso número 16. Sí, que textos paralelos que nos enseñan lo que es la divinidad de Cristo. Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces, la grandeza de Dios es impensable y el versículo 3 de la carta de los Hebreos, como el versículo que acabamos de leer de la primera carta de Timoteo, tira toda doctrina, ¿no? Humana presente, ¿no? Que hablan acerca de que han visto a Cristo y todas esas exageraciones fuera de sí, ¿no? Entonces, regresamos a la carta de los Hebreos. Entonces, cuando dice que es el resplandor de la gloria de Dios, ¿sí? El autor lo que nos está llevando es que la belleza de la deidad, y también ahí la palabra belleza no tiene nada que ver con lo bello que entendemos tú y yo, o sea, la belleza de la deidad, o podemos hablar, la perfección de la deidad es únicamente visible en Cristo, únicamente. O sea, todo es totalmente visible en Cristo. O sea, Él es lo que es Dios, o sea, Cristo, ¿no? Entonces, podemos hablar que la deidad, o sea, hablando de Dios como tal, es perfecto y esa perfección únicamente se hace visible en Cristo, no más, no hay manera. Y obviamente también el apóstol Juan, al inicio de su evangelio, habla de ese resplandor, ¿no? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, en ese resplandor, en esa manera en que Dios se encarnó en Cristo, pues nos dio a conocer su perfección, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Hay otro texto que nos lleva a este camino, nos hace entender, segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso número 6. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo número 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está hablando de Cristo, Él es el resplandor en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Entonces, tomando todo esto, Hebreos, tomando Corintios, tomando todo lo que vemos, el resplandor de Dios a la iglesia es en el corazón. Fíjate lo que estoy hablando, O sea, en tus ojos visibles, en tus sentidos naturales, no lo vas a ver, no lo vas a percibir, no lo vas a sentir. Eso es bien importante, porque hoy toda la teología modernista apunta al sentimiento, que sientes, todas las canciones ochenteras. Estaba yo oyendo una canción en la mañana, digo que mi esposa pone música, pues está bien, ¿no? Pues te entretiene, ¿no? En la mañana, despierta. ¿Te acuerdas de esa canción de Yo te busco? Que canta con su niño. Hace 20 años esa, ¿no? Ese niño tenía 10 años, ¿no? ¿Qué pasó con ese joven hoy? Preguntas, ¿no? Pero está bien bonita, ¿tampoco no te hace llorar? Y no, todo eso es lo que han llevado a la iglesia al sentimiento. No siento, no doy. No me siento a gusto, no participo. Y Dios no es así. Y léelo bien. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, o sea, ahí Dios aparece autoridad. ¿Me entiendes? Porque Dios, autoridad. ¿Sí? Que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Dónde estaban las tinieblas? En la faz de la tierra. Las tinieblas representan el pecado, el hombre sin Dios, la rebelión. Así, ahí vino Cristo, ¿no? La luz vino, ¿no? Se encarnó siendo hombre, ¿no? Caminó entre nosotros. Resplandeciese la luz. Es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones. Entonces, cuando tú lees corazón en la Biblia, va más allá del sentimiento. Más allá del sentimiento. Va verdaderamente a lo que la obra del Espíritu Santo hace en ti. Dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la muestra, en la apariencia de lo que es Jesucristo. Entonces, si regresamos al verso 3 de Hebreos, cuando está hablando del resplandor de la gloria, está hablando del carácter eterno de Dios, pero aún así se manifestó terrenalmente, humanamente, entre seres finitos como nosotros. Y vino como siervo, y como sacerdote. Pero aún siendo siervo y aún siendo el sacerdote, mostró la gloria de Dios. Ahora, fíjate la dureza del pueblo de Israel tomando Romanos, ¿no? O sea, imagínate la dureza del pueblo de Israel que viéndolo, o sea, cuando lo ponen al lado y claman por Barrabás, que le dice la Biblia, aquí tengo este bulto de sangre. Aún así, o sea, ¿hasta dónde llega la dureza del corazón? Sí, porque cuando todo lo enfrascamos en lo natural, no vemos a Dios. El pueblo de Israel quería lo natural, quería que lo sacara de la condición natural en la que ellos mismos se habían metido. Y teniendo a Dios mismo ahí, dijeron, no, queremos a Barrabás. Y hoy la iglesia está igual, viendo, no ven, porque quieren sentir, porque quieren satisfacer sus sentimientos. No es fácil. O sea, quieres obedecer y quieres la recompensa junto con la obediencia, ¿no? Si no es Amazon, ¿no? Que te llega el paquete al otro día que lo pides, ¿no? O sea, Dios no tiene delivery que te manda ¿sí me entiendes? Y es lo que hoy esa es la teología moderna, esa es la teología que hoy la iglesia está impactada, la iglesia quiere de Dios. O sea, si voy a dar, pues por eso ahí donde le ponen, ponle y siémbrale, pues sí, ya ves que cuántas congregaciones cuando pasan el arbolí, siembra, no estás sembrando. Estás retribuyendo la bendición a Dios. De lo recibido de tu mano, te damos. ¿Sabes cuándo estás sembrando? Cuando trabajas, cuando eres obediente, cuando eres responsable, cuando cumples. Ahí estás sembrando. Pero no es así. Si no es fácil sacar, echarle ahí, pues sí. Si trata de sembrar, pues le echo uno de a 100 para que me regrese 1000. No, y si traigo más, pues uno de a 500, pues amén. ¿No? Pues así no es. Dice el verso número 3, la parte B, dice, y la imagen misma
de su sustancia. Aquí la palabra imagen, sí, habla de un grabador, habla de una herramienta, habla de una herramienta que estampa, prácticamente habla de un sello. Si tú haces un sello de algo, cuando pones el sello, estampa eso, ¿no? Por ejemplo, las monedas que traemos, tú y yo, son acuñadas así, con una máquina, ¡pum!, exactas, ¿no? Pero fíjate que, y la palabra sustancia habla de esencia. O sea, el Hijo procede del Padre, pero no es el Padre. A ver si me explico. O sea, la misma sustancia, es igualito, la misma deidad, el mismo poder, la misma autoridad, pero no es el Padre. Ese es el punto doctrinal. O sea, es una copia exacta, igualita, pero no es el Padre. Es el caso del sello. Tú tienes un sello, pum, lo pones, sale igualito, pero es un sello, ¿no? Entonces, queda implantado ahí en el papel, en la imagen, pero al mismo tiempo el sello es el sello. Entonces es lo mismo. Entonces podemos decir que el Hijo es la perfecta representación de Dios. Podemos decir que es la representación exacta, como una moneda. Podemos decir que es una reproducción del original, pero no es el Padre. ¿Sí me explico? Eso es bien importante. Entonces, como lo vengo hablando, hablar de la divinidad, así, en nuestra capacidad alcanzamos medio a comprender, pero realmente nos supera. Pero sin embargo, el tema de esta clase, o sea, es nuestro Dios habla, ¿no? Porque de alguna manera Dios se muestra, ¿no? O sea, aquí Dios nos está mostrando quién es Él. O sea, es incomprensible plenamente, pero de alguna manera a seres finitos con un chicharito aquí, pues ahí le pescamos, ¿no? Y es lo que Dios quiere, es lo que Dios se manifiesta. Entonces podemos decir que el Hijo lleva la impronta misma de Dios, su naturaleza, pero no es el Padre. Y tienen una existencia separada. Por eso Él se pudo encarnar, ¿sí? Y todo estaba en orden. Es importante. Bien importante eso. Por eso cuando Él habló dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 9. Juan 14, 9. Un versículo tremendo, ¿no? Que aplica hoy para nosotros, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo llevas caminando con Dios y no le conoces? O sea, ¿cuánto tiempo llevas de cristiano y crees que todavía puedes jugar al cristianito? O sea, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tenía Tomás? ¿Incredulidad? ¿Qué hoy reina en la iglesia? ¿Incredulidad? O sea, yo me digo cristiano, vivo como quiera, hago lo que quiera. Sí, porque pues no conozco a Dios y creo que porque yo no conozco a Dios, pues Dios me da chance de vivir en esa ignorancia. ¿Estás seguro? Es una reflexión seria, porque los tiempos vienen muy complicados en todas las áreas, personales, familiares, todo. ¿Y qué respuesta vamos a dar? Entonces, con que nos sentemos a llorar en una banca y decir, ay, es que yo no sabía, ¿será suficiente? Porque Dios habla. Dios sigue hablando y sigue, mientras esta dispensación no se termine, Dios sigue hablando y sigue redarguyendo y sigue trabajando con el mundo, y anótala ahí, con la iglesia. Y seguirá, porque aunque tú y yo estamos aquí, no hemos llegado al final de nuestra ruta, no hemos muerto. Porque por eso el morir es ganancia. Pues ya ahorita traes 5.5 de calificación y te mueres, pues ya pasaste. Pero a lo mejor te deja otro año y en lugar de 5.5 bajas a 4, ¿no? Fuiste.
Aunque famosos dicen que la salvación no se pierde, no se pierde en cuanto a Dios, porque Dios no se equivoca. Pero la Biblia habla enormemente de exhortaciones, despójate y revístete, no andes, no esto, constantemente. Entonces, ¿ahí dónde dejamos todo eso? Si esta misma carta habla que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, eso no hablan. ¿Por qué? Porque pues, a la iglesia le dice, tú estás seguro, vive como quieras. Mira, tú vive como quieras y tráeme tu alfoliaque aquí. Apaciéntate aquí echándole al botecito. Y vive como quieras. Eso es lo nuevo ahora. Y como yo estoy hablando de esto, me mandan mensajes, me mandan a mi Facebook que vea esos. No, están chavos todavía. Tienen que madurar. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido? Ahí en lugar que diga Felipe, pon tu nombre. El hermano Felipe. Ahí ponle Teóforo. ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano y todavía piensas que Dios es complaciente? ¿Crees que la justicia de Dios, el Dios justo, contigo no opera? Sí, piénsalo. O sea, hay que reflexionar. Si Dios se muestra, si Dios habla, si Dios de alguna manera nos enseña su grandeza, ¿cómo podemos seguir igual? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Fíjate, qué fuerte, ¿no? O sea, fíjate, ahí Tomás en su incredulidad le estaba quitando autoridad a Cristo. Y eso, hay una doctrina que hoy dice que a unos les habla el Padre, a otros les habla el Espíritu Santo, y es que hoy me habló el Espíritu, y ay, es que el Espíritu es amor. Entonces cuando te habla el Padre, ¿qué saca el cincho o qué? Y si tú no sabes cuándo te habla el Padre y cuándo te habla el Hijo y cuándo te... ¿Sabes qué cenaste, hermano? Seguramente esas quecas en lugar de pasote le pusieron otra cosa, hermano. Y no, y sí se lo creen. Y te hacen y quieren que tú te la creas. Entonces, ¿qué nos enseña el verso número 3 cuando habla la imagen misma de su sustancia? Viene hablando de la gloria de Dios, de su esencia. La gloria, el resplandor y la sustancia, aunque son diferentes, separadas, es la naturaleza de Dios. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, la grandeza de Dios, el resplandor, a lo que Dios es lo mismo, pero son separadas. O sea, tú ves es como, a ver si lo puedo traducir, es como si vieras una explosión enorme y dijeras, eso no me va a quemar. No, sí te va a quemar, porque es la misma, o sea, la luz que ves de la explosión, la radiación de la explosión es la misma. Más hasta lejos te avienta y te quema, ¿no? O sea, entonces Dios es así. Entonces la iglesia pide manifestaciones de Dios, pero quiere seguir viviendo igual. Dices, ¿cómo? Es ilógico, ¿te fijas? Y aquí han rebajado esas manifestaciones de Dios a pura locura, ¿no? Y dicen que es de Dios. Si realmente Dios descendiera como dicen que desciende en el concierto, pues la gente sería primero aniquilada, ¿no? Sencillo. Ya por lo menos ahí, pues cambiada, ¿no? Pero no, te fijas, todo eso ochentero, que sientes la presencia de Dios y aquí está el Espíritu de Dios ¿y por qué no cambian? Nada que ver. Entonces hay que leer con cuidado, dice, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Son dos cosas diferentes que conforman la naturaleza de Dios. Son inseparables. Entonces podemos decir que el Hijo lleva la imprenta exacta de Dios el Padre en la eternidad. Son eternos.
Y llegamos a una parte del versículo 3 ya donde ya empieza seriamente, o sea, algo que tenemos que considerar seriamente, ¿no? Fíjate, o sea, ya quedó claro la grandeza de Jesucristo, ¿no? Ya quedó claro su divinidad, su poder, ya quedó claro que es la imagen del Padre, aunque no es el Padre, o sea, la autoridad, el poder, todo, ya quedó claro ahí, ¿no? Dice el verso 3 en la parte final, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí hay dos palabras importantes. La primera es sustenta, que significa cargar. Tiene muchas definiciones, pero para nuestro estudio significa llevar o cargar. Y la palabra poder significa fuerza, pero también significa eficacia. O sea, Dios es eficaz. Entonces podemos decir que Cristo es el creador del universo y que sostiene el universo mismo. O sea, no solamente es el creador, sino que hace que el universo funcione. Esas dos palabras que acabamos de mencionar, sustentar y poder, se complementan mutuamente para revelar la divinidad de Cristo. Entonces, cuando habla aquí esta parte del versículo, entendemos que cuando Dios habla o da una orden, todo se sujeta a Él. O sea, Él dice no y es no. Esta palabra sostiene o sustenta significa entonces llevar. Pero aquí da la explicación, llevar con la autoridad, no llevar con algo te pesa, ¿no? O sea, a Dios no le pesa la creación. Entonces, Él lleva todas las cosas encaminadas a un destino. Todo lo que hoy está sucediendo va al destino del regreso de Cristo. Eso es lo que a nosotros Dios nos muestra. Todo lo que hoy está aconteciendo, el mundo como está, todo lo que, el clima, todo, la maldad, todo está en un camino. Por su poderosa palabra. Entonces podemos decir que Cristo pronuncia una palabra y todo obedece. Todo. Entonces ahí es tremendo, ¿no? Lo leemos otra vez. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Él habla y es suficiente. O sea, la luz, se hizo la luz. Lázaro, levántate. Vámonos, para arriba. Y así. Y aquí el escritor de Hebreos, que está centrado en cuestiones ceremoniales, nos va a enseñar mucha doctrina, retoma una parte que lo vamos a ver en el desarrollo de la carta muy profundamente, lo que Cristo hizo en la cruz, una sola vez y para siempre. No hay más sacrificios. Sacrificio perfecto de Cristo, que fue suficiente para hacer la justicia delante del Padre. O sea, ya no hay más sacrificios que hacer. Ya fue una sola vez y para siempre. Entonces eso de que vengas a quemar tus pecados, bla, bla, y hacer holocaustos, todo eso que surgió, pues el hombre metido ahí, ¿no? Entonces, aquí en el verso casi al final del versículo 3, nos deja ver lo que vamos a ver en varios capítulos muy profundamente. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo.
empieza a hablar de lo que se conoce como la redención. La redención solamente es en Cristo. Por eso nadie puede ser salvo si no es a través de la obra expiatoria de Cristo. Nadie. O sea, no hay disque cristianos, o sea, si no ha pasado por la cruz, por la fe, no es salvo. Y eso es doctrina fundamental del cristianismo. O sea, eso de que casi cristiano, no, aquí no hay casis. ¿Eres o no eres? Punto. Pasaste por la cruz, has sido redimido, justificado, santificado, bla, 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 solamente. Entonces, este versículo 3, por eso empieza él a hablar de esto, sí, porque lo va a desarrollar plenamente, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, él cumplió la obra mediadora, la consumó porque él se ofreció como sacrificio perfecto. Porque empieza a hablar lo que se conoce como la obra sumo sacerdotal de Cristo, el sumo sacerdote perfecto. Y ya Dios había puesto, sí, en el Antiguo Testamento, la expiación por medio de sacerdotes, en el caso de Aarón, pero era imperfecto. Lo que Aarón hacía y lo que se estableció desde el libro del Levítico, sí, era una sombra de lo que iba a ser Cristo. Ya no hay más. Vamos a leer un poquito vamos a leer. Vamos a Levítico capítulo 16, versículo número 29. Recuerda que era una sombra. Todo lo que era el Antiguo Testamento, todo lo que era el tabernáculo, se refiere a Cristo. Entonces, ¿ya no es necesario hacer ningún sacrificio en este tiempo? No, ya fue perfecto. Levítico 16, versículo número 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni en lo natural ni en el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová, dice, le mandó. Entonces, cuando Dios establece la expiación, el pago, ¿sí?, por medio de un sacrificio, apuntaba a quién, a Cristo. El único que satisfació plenamente la justicia de Dios fue el sacrificio del Hijo de Dios. No hay más. Doctrina fundamental del cristianismo. Es lo que nos divide de todo, aún del catolicismo. Ellos siguen sacrificando a Cristo cada domingo. Y eso es una herejía enorme, aunque yo sé que aquí hay muchos que cuando yo hablo es un domingo me ven así como... Pues síguele creyendo. Sigue creyendo que puedes participar, que se te invita la tía Chonita para que seas padrino del bautismo de Juanito. Tú le digas a Dios, voy a orar. No te hagas. Eso es una herejía, eso es una santería. Eso que hacen de la transustantación cada domingo es una herejía enorme. Es negar el sacrificio perfecto de Jesús. Por eso la divinidad que adoran es una deidad, que es la Virgen María. ¿Sí? Y lo abiertamente, el que me está escuchando lo quiera creer o no quiera creer, a mí no me importa, eso es lo que nos enseña la Biblia.
Y crean o no crean, y se enojen. Y ya mañana, al otro me manda, no te preocupes. Ahí. Sí, no te preocupes. Pero así es, porque es real. Por eso la Iglesia Católica está tan trabajando en los niños. Desde los 3 años, órale, los agarran, los inician el rito. ¿Y quién los lleva? Los padres. Entonces, ahí lo dejo de tarea. Que todavía hay cristianos. ¿Y podré ser padrino de ropón? No inventes. Es que les voy a mostrar el amor de Dios. No inventes. O sea, a veras, bueno. Entonces, cuando leímos Levítico, los sacerdotes eran pecadores. Por eso se tenían que limpiar también ellos. Santificarse. El único que fue que sin pecado, el Cordero sin mancha, es Jesucristo. Entonces, el único sumo sacerdote que completó la tarea de la purificación perfectamente fue Cristo. Y por la fe lo creemos y somos salvos por la fe. Que Él murió por ti y por mí. Y por todo aquel que crea. Y en este momento sigue abierto. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que de Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Entonces es real, está vigente ahorita. El mundo está de cabeza, sí. El mundo quiere de Dios, pero no quiere a Dios. Sí. Todo lo que tú me digas. El problema no es el mundo. El problema está adentro. El problema está adentro. Entonces ya no hay más sacrificios. Ya no es que lleves a una fogata y quemes tus pecaditos en una hoja. Esos son los retiros que hoy hacen, a donde te van a llevar con un encuentro cara a cara con Dios. Pero te cobran 800 pesos. Tuvimos una persona que nos fue a limpiar un tiempo la casa, que llegó con su bocina y nos dijo, ¿no les molesta que ponga música? No, pues, pon. Y sus alabanzas, ya sabes, y órale. Y su pastora le iba a llevar a un encuentro cara a cara con Dios. Oiga, pero sí, 800 pesos. No, yo te llevo gratis. Y esas iglesias allá está infestado Cuernavaca. Infestado. Cada esquina. ¿Te imaginas? Un encuentro cara a cara con Dios. Yo creo que nos desaparecemos. Entonces, esta parte de aquí, con el tiempo que iremos avanzando, la vamos a desarrollar ampliamente, la parte sacerdotal de Cristo. Pero lo pone aquí porque no podía empezar la obra de Dios en el hombre si primeramente no hubiera quitado el pecado del medio. Por eso lo pone aquí, al principio de la carta, como un preámbulo. O sea, no podría haber nada si primero no entra el pecado, no lo aniquila, ¿no? ¿Por qué? Porque la creación pues, está manchada del pecado, ¿no? ¿Qué es lo que quita ese pecado? La cruz. Por eso sigue avanzando. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra alturas, significa sublime. Ahora, esta parte del versículo no la podemos tomar literal. Es simbólica, está hablando de autoridad. Habla, el sentarse al lado derecho del rey era conocido como un privilegio. Era concedido a una persona que se quería exaltar. Entonces, el Padre está exaltando a Jesucristo por lo que hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque el plan redentor que se creó en la eternidad, llegó el momento de la consumación y Cristo vino.
Entonces, por eso la oración del Getsemaní nos deja ver claramente eso. Él estaba padeciendo físicamente y le dice, no se haga mi voluntad, sino se hágase la tuya. Entonces, por eso es que está hablando de la autoridad de gobernar todas las cosas. Entonces no hay nada en la creación que esté por encima del poder de Cristo. Nada. Anótala ahí, ni yo. O sea, quiero que lo medites. Porque no confundamos a Dios que es paciente con un Dios complaciente. Son cosas diferentes. O sea, Él en su paciencia nos habla, nos trata, pero lo que Él quiere es que corrijamos. Pero nunca Dios es complaciente. Eso quiero que lo meditemos tú y yo, porque es lo que nos han hecho creer, que Dios se debe de amoldar a nuestros pensamientos, que Dios conoce mi condición y pues, es más, hasta Dios me metió ahí. Y como Él me metió ahí y conoce mi condición, pues, Señor, pues tú me la diste y ahora me salió chafa, entonces, pues dame otra más nueva. Entonces me divorcio de ella y me caso con una más joven. ¿Sabes que una de las cosas impresionantes en los últimos años es el divorcio entre creyentes? Hay un abogado aquí que tenemos, que no es el pastor Enrique, que funge como abogado. Está impresionado, tiene un despacho con otros abogados que no son creyentes y me estaba platicando ahora que lo vi. Me decía, es que me hacen carrilla, pastor, dice, porque cuando llegan los cristianos a divorciarse, me los echan a mí, como burla. Y si no llega uno, llegan, bueno. No inventes. ¿Esto puede ser? Entonces, por eso todo le pertenece a Dios. Tu vida, mi vida. Como lo decía el jueves, hasta nuestras mascotas. Llegamos el domingo y Blackie se fue. Así. Y todavía jugamos, ¿no? Nosotros. Y yo le decía a mi esposa, estamos tranquilos, ¿no? Un animalito que Dios nos regaló, nos permitió tener, lo cuidamos, lo quisimos mucho. Jugábamos con él, le dábamos buen trato. Imagínate que lo agarras a patadas y lo maltrates y se muera, ¿cómo quedas? O sea, claro, hay pastores, un animal, pues cuando tengas en conciencia lo que es la creación y se hacen parte de tu familia, sientes. Porque para muchos, aquí cristianos, un día tuvo mi esposa una cuestión con un señor que venía aquí, que fue uno de los que se enojó cuando dije que no todo es tuyo y que cuando Dios te quita, te quita. Le dijo a mi esposa, son animales, hay que tratarlos como animales. Le digo, no, pues ¿para qué lo tiene? ¿No? ¿Para qué los tienes? Filipenses capítulo 2, verso número 9. Ahí yo creo que el animal era él. Perdón, pero no voy a decir quién es, pero yo sí sé quién es. Filipenses capítulo 2, verso número 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un cántico que se manejaba en la iglesia primitiva, cántico que hoy se ha olvidado de la grandeza de Dios. Ahora, ¿por qué escribe esto el escritor de Hebreos aquí? Esta carta fue hecha en el tiempo de la persecución. Perseguían a los judíos creyentes, perseguían a los gentiles creyentes,
parecía que la maldad tenía dominio sobre todo. Porque en ese tiempo ser creyente eras arrojado a las cloacas, eras despojado de tus bienes, eras despreciado por la familia. O sea, no hay nada que ver hoy con el cristianismo moderno, ¿no? Porque ves que toda esta corriente de pensamiento de los últimos años se hizo de moda ser cristiano, ¿no? Todo el mundo, ¿cuántos cristianos has encontrado en los últimos años? No se congregan, viven en un desorden, pero son cristianos, digo cristianos. ¿Por qué? Pues es muy fácil decir soy cristiano. Pero en ese tiempo era perder la vida, era ser perseguido, era ser despojado, era ir a acabar en una cloaca ahí metido, sin nada. Entonces, por eso él, en este tiempo, como una medicina para el alma, les habla a los judíos, ¿se entiende?, de aquel tiempo, de la grandeza de Dios. Y eso aplica hoy para también en nuestro tiempo. Tiempos difíciles, tiempos complicados que estamos viviendo. No solamente como iglesia, sino a nivel mundial. O sea, hoy la imposición que viene de pensamiento es muy seria. Hoy con la facilidad, como yo lo decía el jueves, en las manos tienes un instrumento que puede educar a tus hijos o los puede pervertir, que es un simple teléfono. Y el descuido de los padres está. Pues ahí con un aparato el niño puede ver una buena película o puede ver algo terrorífico que le cambie la vida, que le despierte pues la maldad que hay en ellos. Porque esa maldad la disfrazamos de curiosidad, pero somos malos por diseño. O sea, aunque tú los veas bonitos, somos así, buscamos lo malo. Todos los tiempos están difíciles. Entonces, tenemos que voltear a ver a Cristo como sustentador de todas las cosas. Que nada acontece fuera de su voluntad, no. Pero hay una cosa bien importante, también hay que considerarlo. Todo tiene retribución. Pues eso es inevitable, ¿eh? O sea, somos llamados para andar en buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Y a la iglesia a la que es llamada a andar en buenas obras, no al mundo. Entonces, si hoy nos obstinamos a desobedecer a Dios, a vivir como queramos, tenemos problemas, serios problemas. Nos han hecho creer que no, que tú está bien. Es más, si hoy te descuidas y sigues comiendo como comes, no tienes precaución, pues no usas cubrebocas, te da COVID y puedes morir. Otra vez. No sé cuántas gentes han muerto hasta el día de hoy, pero otra vez está bien crítico el asunto. Por eso otra vez hay que traer cubrebocas. ¿Y dónde consumes eso? Pues en la tienda, ¿no? Los empaques hoy son negros de tantos sellos que tienen, ¿no? Y aún así te los comes. Y yo estoy diciendo que no. Porque ya les dije que Dios nos reveló que en el cielo va a haber coca sin azúcar. Pero una coca al día no es problema, pero 10. ¿Sí me explico? No, y la gente consume, te lo digo porque ahí en el negocio pusimos un refrigerador de coca donde vendemos y pusimos uno de Barcel, no inventes. O sea, cada semana van y surten. Y les dices, ¿hay coca sin azúcar? No, normal. Y está así el hombre. Dices, órale. Normal. Entonces, hay un Dios sobre todas las cosas. Pero hoy nos han llevado a perder el temor a Dios. Y hoy tenemos que reavivar ese temor a Dios en nuestro corazón, porque Él es grandioso, es sublime, es amoroso, es paciente. No nos devuelve conforme nuestras maldades, pero es justo. Y nos va a alcanzar. Si hoy tú y yo deliberadamente vivimos en transgresión, nos va a alcanzar. Tarde que temprano. Porque Dios es justo. Y hoy se nos ha olvidado eso. Por eso el Señor le contesta, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, verso número 28.
Lo mismo que estábamos hablando de Tomás. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Son dos palabras muy sencillas, ¿no? Señor mío y Dios mío. Para que Dios sea tu Dios, tiene que ser tu Señor. Y ve el orden. Si no lo reconoces la autoridad, no es tu Dios. Sencillo, ya. Si todavía crees que puedes vivir como quieras, no es tu Señor, no es tu Dios. Sencillo. Por eso Tomás le contesta, ¿no? El orden es, fíjate, todo tiene un orden. El señorío de Cristo está por encima de la posesión que podamos tener. Es eterno. Entonces el verso 3 es enorme, ¿no? Implicaciones enormes. Vamos al versículo número 4, lo vamos a empezar a desglosar. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La palabra superior significa más noble. La palabra excelente significa sobrepasar. ¿Por qué escribe esto? Porque le está escribiendo a personas hebreas que conocían y se había pasado de descendencia en descendencia lo que los ángeles habían hecho con el pueblo de Israel como mensajeros de Dios en el Antiguo Testamento. Es real, es verdad. La ley fue entregada por ángeles. Y frecuentemente al pueblo de Israel se le aparecían los ángeles. Hoy ya no. Eso es claro, hoy ya no, hoy ya ni el ángel de tu guarda te cuida en la noche. O sea, ya no le pidas, ya no existe. O sea, ya no, para que no acabes como los mormones. ¿Sí? Que se le apareció el ángel morón y ya todos deschavetados. Pues ya no hay otra manifestación de Dios que no sea el Espíritu Santo. No lo ves, no lo sientes, no lo escuchas audiblemente, pero de alguna manera te habla tu corazón. No hay más. Ese es el tiempo en donde estamos viviendo. O sea, ya no vas a ver a Cristo pasar caminando con su túnica como muchos creen. Comieron taquitos y no invitaron. O sea, no, es teologías. Yo les decía que me decían que uno lo veía hasta sentado en su coche manejando, órale. Y le digo, y seguramente traía el batimóvil, ¿no? No sé. Es que yo creo que ven muchos Avengers, no sé. Nada que ver. Entonces, en el verso 4 deja la superioridad de Cristo, que lo va a ver claramente esa superioridad. En esta carta lo vamos a ver muchas veces. Superior, 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 superior. Porque hay un solo Salvador. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual hay salvación y es Jesucristo. No hay más. Entonces le habla a cristianos que estaban bien fundamentados en el Antiguo Testamento para que acepten la autoridad de Cristo como guarda de sus vidas, ¿no? Ya no son los ángeles. Y lo va a desarrollar como iremos avanzando en la carta a través del Antiguo Testamento. Porque el centro del Antiguo Testamento es Cristo. Todo apunta a Él, todo. Por eso Cristo en el Evangelio de Juan dijo que escudriñáramos las Escrituras porque ellas dan testimonio de Él. ¿Qué escudriñar? Entonces ya no necesitamos guardar ninguna fiesta, ni celebrar, nada. Porque toda nuestra paz, toda nuestra luz, todo nuestro descanso es ¿quién? Cristo. Yo les decía, el lugar de que haga la Navidad es el Hanukkah. Es una buena fiesta. La fiesta de las luces, de ahí viene. ¿Sí?
Entonces, todo está en Cristo. El Yom Kippur es Cristo, el perdón. Cristo. Ya todo está. Entonces, vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, verso número 43. Hechos 10, 43. Voy a parafrasear esa parte, pero ustedes tienen ahí el texto correcto, Hechos 10, 43. Pedro está hablando y dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Quién es el único que puede perdonar? Es Dios. ¿A través de quién? De Cristo. No hay otra. ¿Cómo está la obra de Dios en este momento? A través del Espíritu Santo. Por eso lo he dicho claramente, ¿no? En las clases, en las enseñanzas dominicales, sobre todo tomando Romanos 8 al final. Si tú hoy dejas de oír la voz del Espíritu Santo, ya no hay nada. Nada. Nadie más te va a convencer, a derreguir, te va a corregir, que no sea el Espíritu de Dios. Nada. Si tú crees que una alabanza te va a tocar el corazón más que el Espíritu Santo, pues bueno. Espero que no sea de Juanga nada más. Pero no es así. ¿Sí? Entonces, está citando, sí, de alguna manera, parte del Salmo número 2. Él es más grande. El Salmo número 2 habla de que el Hijo es mayor que todas las cosas. Dice el Salmo 2 en el verso 7, más como referencia, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero podemos entender que desde la eternidad Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, el verso 4 nos deja claramente la grandeza de Cristo sobre todas las cosas, y en el contexto de la carta a los creyentes hebreos les dice que es más grande que los ángeles. El verso 5 nos deja ver eso: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo número 2. Entonces, aquí lo importante es que seguiremos viendo las próximas semanas la grandeza del Hijo, y se va al Antiguo Testamento para afirmarnos eso, para que lleguemos a la primera exhortación del capítulo 2. Ahí la primera que nos va a dar con tubo, fuertemente, ¿no? Porque, como te lo dije hace ratito, si Cristo no es tu Señor, no es tu Dios. Anótala ahí: Señor, autoridad. Tú puedes decirle, la gente dice que Dios y que es su Dios, pero no somete a la autoridad, más la repele. Y tristemente hoy, como iglesia, estamos así. Bueno, en este momento voy a dar un comunicado, porque es una de las enseñanzas que más se ven. Mandamos un comunicado muy serio al Ministerio de Oración, porque creo que ya es el tiempo que como iglesia dejemos de caminar como niños. Un niño no tiene implicaciones de responsabilidad. La iglesia no puede, el Ministerio de Oración, que es uno de los ministerios más hermosos, porque intercedes por otros y se entiende sin ninguna intención, por amor. No puede ser un ministerio de doblez. No puedes interceder por otros cuando tú estás pecando por lo mismo. Y hubo respuesta. No voy a decir cómo, pero de ayer antier que hice ese comunicado en la noche, al día de hoy, hubo respuesta de algunos que redarguyeron su corazón.
Pero la situación hoy, y ahorita le voy a pedir a Norma, en cuanto acabe este mensaje, mande este comunicado a los grupos. Ya lo debe de tener, sino que ya lo debes de tener. La situación que hoy estamos es muy crítica, muy crítica. Hemos venido hablando seriamente de esto y ha habido una dureza, una indiferencia en el corazón muy grande. Ya la situación en la cual hoy estamos como congregación es alarmante, al grado que en el camino en el que vamos, ya no, en los próximos meses, ponemos el riesgo, ya no tengamos ni en dónde congregarnos. Porque este inmueble, como todos lo saben, no es propio. Y estamos obligados a pagar puntualmente. No cuando queramos, ni como podamos. Yo vengo hablando de esta situación desde Semana Santa, luego el Día de la Madre, el Día del Padre, ahorita las vacaciones. Y así y hay una indiferencia seria. Ya llegó al punto en que este jueves no pudimos ni siquiera cumplir con un sueldo. Yo sé que a muchos, o a la mayor parte en el contexto de México, o te pagan por semana o te pagan quincenal. No sé, eso es. Pero yo sé que Dios es bueno con ustedes y no les retiene a ustedes su pago. Pero ayer fue 18 y apenas algunos depositaron. Entonces, la situación es grave. Si seguimos en esa tendencia, no hay manera. Hay una situación muy delicada. Yo firmé un pagaré de 100,000 pesos, lo mandamos cada mes, con un adeudo de la Congregación del Norte que estuvimos avisando, mira. Y ese pagaré lo firmo en el nombre de todos. Pero aquí el resumen para que me entiendan, y es el tema más delicado, que nosotros mismos, delante de personas que no conocen de Dios, ponemos mal el nombre de Dios. Porque si como creyentes, porque ellos saben que somos creyentes, te va a llegar ahí el mensaje y vas a llegar 2 mensajes que me envían, y el señor del norte, Roberto se llama, me trata de pastor, me trata con mucho respeto. Él sabe que soy pastor de una congregación. ¿Qué testimonio le damos a las personas? Ahora yo quiero que ustedes y los que me están viendo, que me digan qué le digo. ¿Qué razón le doy? ¿Le hablo de que la iglesia está endurecida? ¿Va a entender? Eso es serio. Pero el egoísmo no te deja ver. Porque todavía algunos mandan el depósito y le ponen el nombre en un sentido incorrecto. Porque no checan, no suman las cosas. Y a nosotros, yo se los dije, pusimos un negocio, no es mío, son de mis hijos. Se les paga casi 1,800 el salario mínimo a ayudantes en general a la semana. Son más de 3,000 y pico de pesos. Pero ellos tienen un horario de 8 horas como obreros. Muchos de los jóvenes profesionistas no vienen a reunirse, no pueden servir, no pueden estar porque el trabajo. Y mandan un diezmo de 500 pesos. Todo respeto. Creo que si estás en ese camino, 2 más 2 no dan 5. O sea, si estás vendido por la empresa por 5,000 pesos a la quincena, la verdad, no sé qué está pasando. Porque no tienen tiempo. Dejan el ministerio porque no alcanzan, el trabajo. Está bien, hay tiempos en la vida. Pero dices, muchos de esos jóvenes trabajan en empresas
con marcas y firmas internacionales. Yo tengo conocimiento de 3 personas solamente de ese grupo que del tiempo que dan en mayo, ¿cómo se llaman las utilidades? Depositaron sus utilidades de su diezmo. Y trabajan en marcas, uy, que dices, wow, estás en penthouse de no sé en dónde. Y así estamos. Entonces no concuerda, la lógica no concuerda. Mejor se recibe sostenimiento de pensionados que de ellos. Pero estamos en eso. Entonces, si en 1 mes, 2 meses nos piden el inmueble, lo vamos a tener que entregar. Pero no hay manera. No hay manera. El domingo, fíjate, el domingo no fue quincena. Dijimos, bueno, no es quincena, el lunes va a haber. Hasta ayer en la noche, después del comunicado. Entonces es lamentable. Ahora aquí vemos a un punto, y es el punto más importante. Si Dios te injertó aquí, pues vas a recibir en donde te injertó bendiciones. Si Dios da bendiciones de palabra, de enseñanza, pero al mismo tiempo tienes deberes. Porque hoy una de las cosas que no se sienten participantes porque dicen, no, pues yo vengo aquí nomás de paso. Pues ora a Dios que te injerte. Porque cuando Dios te injerta en el cuerpo, en una congregación, te hace partícipe de todo lo bueno y los deberes que tenemos. Ahí estamos. Porque yo no te invité, nadie te trajo, el que te injerte es Dios. Entonces el llamado es, dejen de pelear con Dios. Porque vienen tiempos en donde Dios extiende su gracia, su misericordia, y hay tiempos donde, vale. Esta semana se pudo pagar la nómina porque un hermano pensionado me mandó un mensaje de un depósito que dijo, y literal me puso, de lo recibido de su mano, Señor, te damos. Pensionado. Pero ahí estamos. Entonces esto viene de enseñanza y mira, y acabo de encontrar algo enorme, o sea, yo hablaba con Joad, Dios no se equivoca. Hay cosas que tenemos que obedecer y no entendemos. Hace más de 3 años y medio Dios nos puso la familia. Hoy la acaba de reafirmar. Y lo vamos a enseñar en unas semanas. No estamos equivocados. Esto que estamos hablando de las nuevas generaciones de creyentes aquí en la iglesia no han sido instruidos por sus padres correctamente en enseñarles lo que le corresponde a Dios, porque los padres no lo llevan a cabo. Porque si tú como padre entiendes que lo que tienes es de Dios y que Dios te provee y que Dios te sustenta para sustentar a tu familia, le vas a enseñar a tus hijos. Pero si tú no lo practicas, pues no. Ahí estamos, hoy en día parados. Entonces hoy les va a llegar el comunicado, yo ya no puedo hacer más. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. Y si es la voluntad de Dios que cerremos, nosotros sabemos que Dios no nos va a dejar, porque nos llamó y nos sustenta a Él. Porque dejamos hace 14 años. Y todavía hay muchos, me lo acaba de decir una persona, que nosotros que vivimos de la iglesia, no nos equivoque, vivimos para la iglesia, somos servidores de la iglesia, no vivimos de la iglesia, no somos vividores. Porque eso piensa, es que ustedes viven de la iglesia y no les importamos, por eso nos hacen venir. No. A nosotros también nos cuesta. ¿Qué crees que paso la caseta y le digo soy cristiano y ahora se levanta la pluma? Y es lamentable escuchar eso. Ustedes viven de la iglesia, no vivimos de la iglesia. Dejamos todo para servir a la iglesia.
Son cosas diferentes. Y ese llamado, que ha sido la disputa de muchos, no es para todos. Porque no es fácil. Hoy no podemos ayudar a otra familia en la viudez, porque no podemos ni siquiera sustentar las 3 familias que tenemos. No podemos. Ahora estamos en una encrucijada porque no somos ni una iglesia chiquita ni una iglesia grandota. No podemos reunirnos en una casita porque no cabemos. No podemos rentar una bodegota porque no tenemos para pagar. Pero eso es triste. Triste. Muchos, todos han dejado de dar. Gente que daba puntualmente dejó de dar. Gente que daba, no sé bajo qué circunstancias, bajaron su cantidad. Y si ahora resulta que a muchos les bajaron el sueldo, dices, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, si te bajaron el sueldo, algo has de haber hecho. Entonces, ahorita les voy a mandar, Norma, el comunicado de los grupos. Ya la situación ya no se puede más. No sé qué contestar, no les he contestado. No sé qué decirles. ¿Qué les digo? Que endurecieron el corazón, que son indiferentes. ¿Qué le mando el mensaje? Pero algo les tengo que contestar. ¿Les miento? Algo les tengo que contestar. ¿Qué les digo? Y ahí están los mensajes, se los copié, el que me llegaron. Y vienen identificados de quiénes son. Aquí estamos obligados a pagar el día 15. La gracia del contrato nos da 5 días. No hay manera. Como está el escenario este próximo lunes, o pago a uno o pago al otro. Y el problema está serio. Entonces, es un comunicado para todos. No nos sorprenda lo que viene por delante, pero hoy es el día en donde por la dureza, por la indiferencia, estamos así. Y empezamos por el ministerio de oración. Porque yo identifiqué muchos de ahí que están en el ministerio de oración que dejaron de participar. Por diferentes aspectos, a muchos sé por qué. Porque asumen compromisos personales que no pueden cumplir. Siempre hemos dado la recomendación, en muchos casos, que lo más sencillo es lo mejor. Siempre hemos dado esa recomendación. Pero muchos hacen opulencia de sus cosas personales. Digo, la recomendación, si te vas de vacaciones, pues lo más sencillo, si no te alcanza, pues vete a Huastepec, ¿no? De vuelta, ¿no? Pero te quieres ir a Cancún, todo pagado, una semana, ahí le vienes el tarjetazo y ahí Dios dirá, ¿no? Y ese Dios dirá, ahí entre paréntesis dice, toma del diezmo, ¿no? Y no quiero hablar más claro, pero hay cosas más serias, porque no quiero que lo tome personal nadie, pero nosotros sabemos las cosas. Hemos dicho no, lo más sencillo, para todo, pero no. Ahorita en vacaciones, si no tienes, pues a Chapultepec, ¿no? A remar. Ah, no, pero hay que llevarlos a no sé dónde. Y ahí está la situación. Tu situación está crítica. Norma, si puedes mandar el mensaje para todos los grupos, por favor. Y lo voy a seguir dando. No podemos hacer más. Estamos limitados. A nosotros nos corresponde lo que hacemos aquí. Si pudiéramos trabajar, con todo gusto lo haríamos, pero creo que pues no es ni el tiempo de Dios. Más ya estamos hasta viejitos para buscar trabajo. Dios les bendiga. Buenos días.